¿Cómo están, hermanos? Es una alegría estar con ustedes. Este video va a estar medio cortado porque eso de hablar media hora frente a una computadora es complicado, así que lo he armado en distintos momentos. Así que espero que sea de bendición para ustedes como lo es para mí estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Tenemos que primero pensar en el lugar, en la iglesia de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad importante. Era capital de una zona, se llamaba la Frigia Pacatiana del Asia Menor. Era una ciudad importante, era una ciudad importante. Era una ciudad donde se manejaban con el oro, o sea, las riquezas venían de minas de oro cercanas. Venía también de una tela que tejían de la lana de unos carneros negros que se criaban en la zona, y también tenían allí un centro médico que preparaba un polvo frigio que se usaba como juramento, como medicamento para problemas de la vista. Y tenía un acueducto que le traía agua desde las termas que estaban cerca, creo que unos 30 kilómetros. Y el acueducto, típico acueducto romano, ese acueducto llevaba un agua tibia. Así que ahí están dados los tres elementos que el Señor usa para llamarle la atención. Le habla de la tibieza, eso lo vamos a ver después. Le habla del oro, le habla de ropa blanca, ¿sí? Cuando ellos producían una ropa negra o una tela negra, y le habla de colirio, cuando ellos producían ese polvo frigio. O sea que el Señor Jesús contextualiza el mensaje a la Odisea, lo contextualiza en la realidad que ellos están viviendo allí. Es la última carta. Otra cosa interesante de esta última carta es que cuando comienza el Señor a escribir las cartas, las escribe desde Éfeso o Esmirna y va dando vuelta
en el orden de las manecillas del reloj, ¿sí? Cerca estaba Colosas, bien cerca de la Odisea estaba Colosas. Y estas iglesias pueden haber sido fundadas por Epafras. Y en la carta a los colosenses surge el nombre de la iglesia en la Odisea. Odisea, la gente de la Odisea se había sentido muy orgullosa. Su ciudad había sido destruida y cuando Roma quiso ayudarlos, ellos no quisieron. La reconstruyeron con sus fuerzas. Pero hacia años después, un sismo destruyó a la Odisea, Colosas y a Hierápolis. Están las ruinas de la Odisea, hemos visto ahí el acueducto, y es una iglesia que recibe un mensaje muy duro de parte del Señor de la iglesia. Comenzamos a hablar de ello. Como en todas las cartas, el Señor se presenta, dice quién es Él, ¿sí? Es importante hacer un repaso de cómo se presenta el Señor en cada carta. En primer lugar dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero le está escribiendo a una iglesia infiel. Una iglesia que se está dejando llevar por la mentira de las cosas terrenales. O quizá por la costumbre. Acordémonos quién es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo dice en Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el fiel y verdadero, es auténtico. Y luego se presenta como el principio de la creación de Dios. Esto es una expresión parecida a lo que Pablo usa en la iglesia a los hermanos de Colosas, cuando dice que el Señor Jesucristo es el primogénito de la creación, o el origen de la creación, o el Señor de la creación. ¿Por qué es importante conocer al Señor Jesús? Porque es la gran aventura del creyente. La gran aventura del creyente es conocer a aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz. Es la gran aventura del apóstol Pablo. Dice, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo para ver si logro aquello para lo cual fui alcanzado por el Señor. Son aventuras. Es la aventura del creyente. Porque debemos parecernos a Cristo. Pablo le dice a los hermanos de Galacia, Gálatas, por los cuales sufro dolores de parto para ver que Cristo sea formado en vosotros. El Señor Jesucristo, que es el fiel y verdadero, el amén, la consumación de toda la creación, el Señor de la creación, por haberla hecho, por sustentarla, por gobernarla, es el que está escribiendo esta carta. Es bueno dedicar la vida a conocer al Señor Jesús, pero no solamente acá, sino acá, en el corazón, amarle para servirle, porque no olvidemos, hermanos, que este Señor que le está hablando a la iglesia en la Odisea, nos habla a nosotros y nos dice, yo pagué por vos, yo compré tu salvación. No lo olvidemos. No hay elogios
para el ángel, o sea, para el pastor de la iglesia de la Odisea. Y esos no elogios se trasladan a toda la congregación, porque como dijimos antes, a tal sacerdote, tal pueblo, palabra de Dios. Dice que estaba muerto, capítulo, estaba muerto. En algunas cartas que son duras, como Sardis, hay unas pocas personas, pero aquí en la Odisea el juicio del Señor se aplica a toda la congregación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Hace una referencia a esa agua tibia que recibía la iglesia de la Odisea, que recibía el pueblo, la ciudad de la Odisea, de las termas que estaban cerca. Eres tibio. Si fuera frío, hay oportunidad de que el mensaje trabaje y caliente. Si sos caliente, estás dentro de la voluntad de Dios, porque el fervor por las cosas de Cristo te llenan. Pero sos tibio. ¿Qué es una iglesia tibia? Es bueno que miremos la Odisea, pero es bueno que nos miremos a nosotros. Es una iglesia que se conforma, que dice, está bien como estamos. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Es una iglesia que le gustan las reuniones, que es bueno que nos juntemos, y que maneja todo su movimiento por las reuniones. ¿Qué tal la iglesia? ¿Cómo están? Bien, nos juntamos los miércoles, los domingos, la Cena del Señor, una reunión de jóvenes todos los sábados. La iglesia no son reuniones. La iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene que estar en permanente actividad, que tiene que estar caliente, que tienen que surgir ideas, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un espíritu creativo, pero ideas no para quedarnos adentro, sino para salir a predicar el Evangelio. El Señor Jesús les dice, ojalá fueras frío o caliente. Te quiero caliente, pero tu frialdad me preocupa. Y hermanos, hay muchas iglesias que están focalizadas en alguna cosa en especial, pero no se movilizan los dones que hay dentro de la iglesia para el servicio de la iglesia. Tenían plata, no tenían necesidades, estaban focalizados en lo material, o por ahí estaban focalizados en las reuniones. Eran tibios, porque no estaban vibrando por honrar al Señor, por servir al Señor. Entonces no responden a la verdad del Evangelio, al hecho del Evangelio como el Señor Jesucristo manifestado, el Señor Jesucristo honrado, el Señor Jesucristo servido dentro de la comunidad donde nos toca actuar. No. Es una iglesia que está quedada, está conforme. Y nunca una iglesia tiene que estar conforme. Debemos alegrarnos al ver que almas vienen a conocer a Cristo, pero tenemos que alegrarnos de ver a toda la iglesia trabajando, a toda la iglesia sirviendo, a toda la iglesia buscando honrar al Señor. Tenemos que alegrarnos por eso. Ojalá fueras frío o caliente. La iglesia de la Odisea estaba satisfecha consigo misma.
Pero el Señor Jesús estaba afuera. Recuerden, 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces el Señor usa tres figuras que son lo que ellos conocen. Y le dice, te invito a que compres de mí oro refinado en fuego. El oro que vos tenés, las riquezas que vos tenés, no sirven para nada. Yo te ofrezco un oro que vale en la presencia de Dios. O sea, te ofrezco un cambio radical. Deja de ocuparte del oro. Te ofrezco una tela, Te ofrezco una tela para que cubras tu desnudez. ¿Vos creés que con todos esos vestidos lujosos, en plena moda, estás vestido? En realidad, estás desnudo. Estás desnudo. Te ofrezco vestiduras blancas, vestidos de toda la armadura de Dios. Era una iglesia que estaba desvestida de la armadura de Dios y estaba siendo objeto de los ataques del enemigo. Era una iglesia que estaba vestida con su propia ropa y no vestidos de la ropa de Cristo. Era una iglesia donde reinaba la soberbia y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por un lado el oro, pero el oro verdadero. Por el otro lado, las ropas blancas. Y pensando en ese ungüento que usaban o que fabricaban en la Odisea, el Señor les dice, colirio para que veas. Era pobre, aunque creía que tenía mucho oro. Estaba desnudo, aunque creían que tenían la mejor ropa. Y estaban ciegos. Ciegos, ¿qué es lo que no veían los hermanos de la Odisea? No veían a Cristo, porque Él tiene que presentarse, porque Él está afuera. Y no veían al mundo que les rodeaba, al cual tenían que ganar con el Evangelio. Esas dos miradas son fundamentales en la vida de la iglesia. Son fundamentales en la vida de los ancianos de la iglesia, son fundamentales en la vida de los hermanos que sirven dentro de la congregación. Vivir con los ojos puestos en Cristo y hacer la tarea con los ojos puestos en el mundo. Sencillo, Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Corramos aquí la carrera que tenemos por delante, hasta que lleguemos a casa. Pero ellos creían que eran ricos y eran pobres, creían que estaban bien vestidos, para nada, estaban desnudos, creían que veían y no veían. El Señor Jesús les ofrece lo mejor, porque lo que Él da siempre es lo mejor. El mejor oro, las ropas blancas, la armadura del creyente y colirio para verlo a Él y para ver al mundo que nos rodea, al cual debemos servir con todo nuestro corazón. Es muy interesante el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué padre no reprendió a su hijo? ¿Qué padre no lo puso en vereda, como decimos nosotros? ¿Lo hizo porque le tenía rabia o lo hizo por amor? El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Por más que ese anciano, ese pastor, y por más que la congregación estuviera en tal debilidad que el Señor se sintiera afuera, Él les dice, yo les amo, yo les amo. No sé si te pasa en tu casa, no sé si pasa en la iglesia, pero decirle al hermano, te amo, decirle al hijo, te amo. A mí mis nietos me escriben, Abu, te amo. Yo tengo la oportunidad de decirle a mi esposa todos los días, mi amor, te amo. Ella está enferma, pero me dice, te amo. O a la mañana, cuando yo voy a la pieza donde está ella con la cuidadora, ella me ve a mí, abre los ojos y dice, mi amor. Qué linda es la relación de amor. Pues esa es nuestra relación con Cristo. Él nos ama. Recuerden el capítulo 13 de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, como hubo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Maravilloso, maravilloso. Así que, si Él habla a tu corazón, si habla a mi corazón, con palabras severas, no nos olvidemos, lo hace porque nos ama. Nos ama, nos ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si el pastor leyó la carta y al principio se asustó cuando el Señor le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto, o eres tibio y te vomitaré de mi boca, aquí encuentra la razón de las palabras tan duras del Señor Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué hermoso, ¿no? ¿Sentís, mi hermano, mi hermana, el amor de Cristo en tu vida? ¿Sentís que Él te ama? Él invita al pastor a recuperar el celo por la verdad, el celo por su nombre, el celo por la palabra, a volver a tirar leña al fuego y calentarse. Le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y si bien el versículo 20 lo hemos usado muchas veces y con razón para hablarle a las personas que no conocen a Cristo, este versículo está dirigido a una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta? El que está fuera de la casa. Golpea, tic, tic, tic. Alguien llama. En este caso, ¿quién golpea? ¿Quién llama? El Señor Jesús. El Señor Jesús quiere estar con nosotros. Yo estoy estudiando en este momento y hablando acerca del tabernáculo. ¿Y cuál era el objetivo del tabernáculo? ¿Cuál era el objetivo del templo de Salomón, luego el nuevo templo en la época de Esdras y Nehemías y luego el templo de Herodes? ¿Cuál era el objetivo? Aunque en realidad el objetivo estaba cumplido con el tabernáculo y el templo de Salomón. Los otros eran flojitos. Dios en medio de su pueblo. Dios no es un Dios lejano, es un Dios muy cercano, que está a la puerta y quiere vivir y cenar con nosotros.
¿Se acuerdan la escena de Emaús? Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya es declinado. Él hizo como que iba más lejos, ahí en Lucas 24. Pero, dice el versículo después, entró pues a quedarse con ellos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es porque tiene todavía cierta sensibilidad y abre la puerta, yo entro. Entro a compartir la cena. No se refiere a la cena del Señor. Se refiere al momento de comunión personal íntima con Él. A un tiempo de estar quietos, de conversar, de cambiar ideas y en cuanto al Señor de escucharle. Ninguno ha hablado como este hombre, dicen sus mismos enemigos. Y los discípulos estaban así escuchándole. Y no eran solamente los 12, había un buen grupo que le seguía y había mujeres. La imagen más clara de alguien escuchando al Señor es María, que escucha al Señor y no ayuda a Marta, y Marta se pone. Y yo me imagino, ¿no?, el diálogo. Señor, decile a María que venga a ayudarme. Y el Señor le llama la atención, estás muy ocupada en tus cosas y María eligió la mejor parte. Y entonces yo escucho a Marta decirle al Señor, me imagino, Señor, ya que esa es la mejor parte y yo me la estoy perdiendo porque tengo que cocinar para todos ustedes, vení por favor a la cocina. Seguí hablando en la cocina, si yo te escucho, María me ayuda, también te escucha, y somos todos bendecidos. ¿Qué le parece? ¿Tenía razón Marta? Sí, pero también tenía razón María. Así que se juntan las dos razones y le dan al Señor Jesús el lugar más importante de la casa. ¿Cuál es? La cocina. Ven y pasa, Señor. Y me imagino ahí los grandulones escuchando al Señor. Y María, es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Cenaré con Él y Él conmigo. La intimidad con Él es lo más valioso que hay. Ahí crecemos, ahí aprendemos, ahí nos fortalecemos y ahí se calienta el corazón para salir al mundo que nos rodea y predicar el Evangelio. Y luego la otra parte de la carta, el final, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo me quiero sentar con Cristo en su trono. Yo me quiero sentar con Él en su trono. Yo quiero ser un vencedor, pero tengo que vivir cerca de Cristo. Tengo que dejar que la comunión con Él caliente mi corazón. Tengo que dedicar mi vida a servirle. Tengo que dedicar mi vida a honrarle. Tengo que dedicar mi vida a conocerle. Eso es vencer. Y mi hermana, que tenés muchos años ya dentro de la iglesia, y por ahí no podés salir a servir a la calle, tu privilegio es la oración. La vida de oración, de comunión, de poner a los ancianos y a los hermanos y hermanas que sirven dentro de la congregación
permanentemente en tu lista de oración. Eso es vencer. Eso es vencer. Acá no dice al pastor que venciere, dice al que venciere. Cualquiera puede vencer. No es el que se para en el púlpito, es el que canta lindo, es el que vive en comunión con Él, el que se sienta a la mesa con Él y que recibe de Él las fuerzas necesarias para salir al mundo a vencer, a vencer. Y Él se sentó y Él afirma aquí, como yo me he sentado en mi trono, porque Él venció. Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Y esa victoria de Cristo tiene que ser tu victoria y mi victoria. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga.